El 3 de marzo de 2006, a las 4:12 de la madrugada, el puerto de Ísafjörður aún dormía bajo una capa de nieve silenciosa cuando el viejo arrastrero Valhalla 9 soltó amarras. La mayoría de los habitantes del pueblo ni siquiera supieron que aquel barco partió. Pero los pocos que lo vieron alejarse, pescadores jubilados, estibadores que cargaban arenque en muelles vecinos y un niño que jugaba con su perro en las rocas, lo recuerdan como una escena pesada, lenta, cargada de algo que no sabían explicar. El Valhalla 9 era un buque de otra época. Fabricado en los astilleros de Gdynia en 1973, había sobrevivido a 3 reformas mayores, 2 incendios y una colisión parcial frente a las islas Shetland. Con su proa afilada y oxidada y sus motores humeantes, el barco parecía una criatura cansada que se negaba a morir. Pero no era por romanticismo ni por nostalgia que seguía navegando, era porque pescaba donde nadie más quería ir, y traía más tonelaje de vuelta que barcos mucho más modernos. La tripulación de aquel viaje estaba compuesta por 24 hombres, islandeses, feroeses, groenlandeses y un cocinero español que todos llamaban el Vasco, aunque no lo era. Eran tipos rudos, curtidos por el hielo, con las manos llenas de cortes, las espaldas encorvadas por el peso de redes empapadas y los ojos con esa expresión que solo tienen los que han visto la muerte flotar. Muchos ya habían navegado juntos antes, otros eran nuevos, reemplazos de última hora, que aceptaron sin saber del todo dónde se estaban metiendo. Al mando estaba el capitán Einar Berg, una leyenda entre los marinos del norte, casi 60 años, barba blanca, piel como cuero escandinavo, y una voz grave que imponía silencio sin necesidad de gritar. Había sobrevivido a 2 naufragios y una vez había pasado 11 días atrapado en un balsa salvavidas junto a 2 hombres más. Uno murió al 3er día, el otro se volvió loco al 5º. Einar nunca contó lo que pasó después, solo dijo: el mar no quiso que muriera, así que le debo otra vuelta. Antes de zarpar, uno de los mecánicos alertó de una anomalía en el generador de respaldo. Las baterías no mantenían bien la carga y el radar mostraba pequeñas interferencias. El armador le envió un mensaje por fax: zarpa igual, no nos lo podemos permitir. Einar firmó la orden, sacó un cigarro de contrabando de su chaqueta impermeable y dijo: el hielo no espera, la ruta prevista era peligrosa, cruzar por encima del paralelo 65, internarse en el cinturón de hielo móvil del Atlántico Norte y llegar hasta una zona conocida como el Banco de Gamur, donde se acumulan grandes masas de bacalao ártico, fletán y especies profundas que solo pueden capturarse durante una ventana de días. A las 5:47, el Valhalla 9 cruzó el límite del fiordo rumbo al Abismo Blanco. La primera jornada fue dura, oleaje de 3 metros, rachas de viento de 90 kilómetros por hora y la temperatura descendiendo rápidamente hacia los menos 22 grados Celsius. A las 9:22, una ola rompió sobre la cubierta de babor, arrancando una de las boyas y empapando a 2 marineros que no llevaban el traje térmico ajustado. Uno de ellos, Haldor, el más joven a bordo, sufrió hipotermia leve y tuvo que ser atendido en la sala de secado con bolsas térmicas. En el comedor esa noche nadie habló. El cocinero sirvió sopa de bacalao seco y pan duro. El capitán, sentado solo, revisaba cartas náuticas con anotaciones a mano, trazando rutas que esquivaban los témpanos como si ya supiera que el hielo iba a cerrarse más de lo normal esa temporada. Y entonces empezó lo extraño. Al 3er día de navegación, los equipos de sonar detectaron ecos falsos, ecos que aparecían por segundos y luego desaparecían, como si algo se moviera bajo el casco, pero sin masa suficiente para generar reflejo definido. El técnico de radar, un feroés llamado Arni, dijo en voz baja mientras miraba la pantalla: no son peces, se mueve demasiado lento. En la madrugada del 4.º día, se reportaron sonidos metálicos en el casco, golpes sordos, como si se arrastrara una cadena por el exterior del barco. Salieron a comprobar si había restos de hielo adheridos. No había nada. El 7.º día, el generador auxiliar falló por completo. El radar quedó limitado. El GPS funcionaba con interrupciones. Se activó el protocolo de navegación manual y la tripulación aumentó los turnos en el puente. Las comunicaciones de radio empezaron a tener interferencias. Una señal débil en la frecuencia, 4.146 MHz, aparecía constantemente, con un pulso rítmico como un latido, y sin embargo el capitán no regresó. En el registro de bitácora de ese día escribió lo siguiente: hielo fino, marejada extraña, algo nos acompaña, pero no aparece en el sonar. Mañana activaremos luces de casco, no confío en el viento, parece que sopla en círculos. Ninguno de los tripulantes vio el cuaderno.
Lo encontrarían más tarde, empapado y congelado, pegado al puente de mando, justo al lado del micrófono de radio, donde Einar pronunció su última transmisión. Aquí el Valhalla, posición 67 grados norte, ¿nos arrastra algo? No es red, no podemos. Einar fuera, 14 segundos, nada más, y luego silencio. Pasaron exactamente 11 horas y 32 minutos desde la última transmisión del Valhalla 9 hasta que se activó la alerta SAR, Search and Rescue. Nadie en tierra firme reaccionó de inmediato. La señal era corta, confusa. En esas latitudes las interferencias eran habituales. Algunos pensaron que era una caída temporal del sistema de radio. Otros que se trataba de una falsa alarma provocada por la tormenta geomagnética prevista para esa semana. Pero a las 20:41 del mismo día, la estación costera de Tórshavn, en las Islas Feroe, recibió una llamada de un carguero ruso que cruzaba la zona cercana al 67º norte. Reportaron haber captado, por menos de 5 minutos, una señal de auxilio codificada que ya no se usaba desde la década del 80, X Valhalla. Era una señal antigua, de emergencia total, sin texto, sin canal de respuesta, solo emitida manualmente desde magones del puente de mando, con el pulgar. La Guardia Costera Islandesa, tras recibir confirmación de 2 buques más que reportaron el mismo pulso, activó el protocolo de búsqueda. El rompehielos danés Isbjørn, con base en Nuuk, fue asignado a rastrear la zona, acompañado por 2 helicópteros Pavehawk del destacamento estadounidense en Keflavik. Durante las primeras 48 horas no se encontró nada, ni un bote salvavidas, ni restos, ni señales en el radar. La zona estaba cubierta por una capa irregular de hielo marino y niebla densa, lo que dificultaba cualquier operación aérea. A medida que pasaban los días, los expertos empezaron a considerar la posibilidad de un naufragio profundo, un accidente repentino, un vuelco total del buque. El mar en esa región no devuelve nada, se lo traga todo. Pero al amanecer del 5º día, el Isbjørn detectó una silueta bajo los témpanos, a unas 47 millas náuticas al noreste de la última posición conocida del Valhalla 9. La forma era demasiado geométrica para ser un iceberg, parecía un casco. A las 7:23, con los primeros rayos de luz rasgando la niebla, los focos del rompehielos iluminaron la escena. El Valhalla 9 estaba allí, parcialmente atrapado en el hielo, inclinado sobre su costado de estribor, con la cubierta por una fina capa de escarcha, como si hubiera estado flotando en el silencio desde hacía días o semanas. Las luces del puente de mando parpadeaban débilmente, el ancla estaba echada, pero mal asegurada. Las redes de popa colgaban como si hubieran sido arrancadas desde abajo. Y lo más perturbador, los botes salvavidas seguían en su sitio, perfectamente plegados. Ningún intento de escape, ninguna orden de abandono, nada. Una primera patrulla abordó con trajes térmicos y cámaras corporales. Entraron con armas de señal y linternas. El interior era un infierno congelado, las paredes cubiertas de escarcha, los cristales partidos desde adentro y huellas humanas, que iban hacia el interior del casco, no hacia la salida. La cocina estaba intacta, 3 platos servidos sobre la mesa, sopa aún congelada en los recipientes, cubiertos ordenados, una taza caída. El reloj del comedor marcaba 19 horas 17 minutos. En los camarotes todo estaba perfectamente doblado. Los chalecos térmicos colgados, las botas alineadas. En el camarote del capitán Einar, su abrigo estaba colgado y su pipa aún contenía tabaco sin terminar. El vidrio de su ventana estaba astillado y en el suelo, debajo del escritorio, un cuaderno de bitácora pegado por el hielo. La última anotación, hecha con trazo tembloroso, decía: "No es tormenta, no es hielo, es viejo, vive debajo". La sala de máquinas estaba inusualmente seca, con una temperatura superior a la del resto del barco, pero los motores estaban cubiertos por una sustancia viscosa, salada, entre orgánica y metálica. Se tomaron muestras que luego desaparecieron en tránsito hacia Reykjavik, pero lo que heló la sangre de todos fue la radio. La radio del puente de mando estaba encendida. Emitía en bucle una grabación de 14 segundos. Se reproducía una y otra vez, distorsionada, como si alguien la hubiera dejado configurada para repetir eternamente. La grabación original decía: "Aquí el Valhalla, posición 67 grados norte, nos arrastra algo, no es red, no podemos". Pero la grabación hallada a bordo tenía algo más, un segundo extra, un murmullo apenas audible, analizado por espectrograma más tarde, una sola palabra. Ayuda, dicha con voz apenas humana.
No había cuerpos, no había sangre, no había señales de lucha, solo huellas, instrumentos encendidos, comida servida y un barco detenido en medio del hielo, como atrapado en una pausa sin tiempo. Y eso fue solo el principio. Tras la recuperación del Valhalla 9, el barco fue remolcado hasta Reykjavik, donde quedó sellado bajo custodia de la Guardia Costera. Se prometió una investigación exhaustiva, pero lo que sucedió después levantó aún más sospechas. A los 3 días del remolque, uno de los buzos que había entrado en la sala de máquinas fue hospitalizado por un ataque de pánico severo. Cuando logró hablar, lo único que repetía era: «Eso no era un motor, respiraba». Los informes técnicos filtrados mostraban signos de corrosión extraña en los compartimentos de popa, como si hubieran sido expuestos a una sustancia orgánica, salina y ácida al mismo tiempo. Nadie supo explicarlo. Varios nodos científicos que analizaron el caso aseguraron que habían retirado del casco unas esporas marinas desconocidas, similares a las de criaturas abisales. Ninguna universidad islandesa quiso validarlo públicamente. Y luego vino lo más aterrador. Uno de los radiooperadores que había recibido la transmisión del capitán Einar, un joven feroés llamado Christian, confesó haber guardado una copia no autorizada del audio original antes de que lo incautaran. En una entrevista anónima, relató que hay 2 segundos finales que nunca salieron a la luz. En ellos, con la voz distorsionada y entrecortada por el pánico, Einar dice: «Vienen del fondo, no mueren, no les gusta la luz». Christian desapareció al mes siguiente. Su apartamento fue encontrado vacío, con la grabación todavía encendida en bucle. Las ventanas estaban cerradas, no había signos de entrada forzada, ni salidas. El Valhalla 9 fue finalmente desmantelado, o al menos eso dice el informe, porque muchos creen que fue hundido en secreto en una fosa del Atlántico, con todo lo que llevaba dentro. Hasta hoy ningún miembro de esa tripulación ha sido encontrado. Años después del incidente, cuando el caso del Valhalla 9B ya había sido enterrado en los archivos del Estado, algo aún más inquietante empezó a circular entre los pescadores de alta mar. Barcos que faenaban cerca del límite del hielo reportaban haber visto una silueta en el radar que se movía contra el viento sin responder llamadas por radio. Al acercarse no había nada. En otras ocasiones, barcos islandeses afirmaban recibir interferencias en sus comunicaciones, una voz masculina, grave y distorsionada, murmurando en islandés antiguo. Un marinero retirado de las Feroe, conocido como Johan el Tuerto, juró que mientras pescaba bacalao en 2011 vio el Valhalla 9 cruzando la niebla. Las luces estaban encendidas, había siluetas en la cubierta, pero cuando encendió el foco de arco para alumbrarlo, el barco simplemente se desvaneció entre la bruma sin dejar rastro. Lo más perturbador, su sonar grabó un sonido bajo, constante, como un zumbido metálico mezclado con respiración, algo que venía desde las profundidades. Desde entonces los patrones de la región trazan rutas que evitan la posición donde se halló al Valhalla 9. En los mapas sin marcar, ese lugar se conoce como el Canal de los Ahogados. Muchos creen que lo que encontró la tripulación aquella noche no fue una tormenta, ni un error humano, fue otra cosa, algo antiguo, algo que no debería haber sido despertado y que quizás sigue esperando en el fondo. Han pasado casi 20 años desde que el Valhalla 9 zarpó por última vez, y sin embargo, su sombra sigue viva en la mente de cada pescador que se adentra en alta mar, no por los hechos oficiales, no por lo que la televisión contó, sino por lo que no se puede explicar. En 2021, un satélite meteorológico captó una anomalía térmica en la misma zona donde el barco fue hallado. Se trataba de un punto de calor bajo la superficie de más de 150 metros de diámetro. La imagen duró menos de 1 minuto, luego desapareció. Pero varios oceanógrafos aseguran que esa señal no puede proceder de actividad geológica natural. Ese mismo invierno, un pesquero noruego llamado Grafner II pasó por la zona durante una campaña nocturna. Lo que reportó su capitán es estremecedor. El sonar empezó a pitar como loco. Algo estaba debajo de nosotros. Un banco de peces creímos, pero luego se encendió una alarma que nadie en mi tripulación había visto jamás. Presión anormal. Subimos las redes y estaban cortadas, como si algo hubiera tirado de ellas hacia abajo, con rabia. Volvieron al puerto con las manos vacías y los rostros blancos. Desde entonces, ningún barco ha vuelto a lanzar redes en esa coordenada. Y en cada cantina, entre sorbos de aguardiente, se repite la misma advertencia. Si oís una radio vieja cuando no hay barcos cerca, no respondáis. El Valhalla 9 se ha convertido en leyenda.
Pero para los que conocen el mar, para los que lo viven, lo sufren y lo temen, es un recordatorio de que alta mar no perdona la arrogancia, ni el ruido en sus abismos, porque a veces lo que pescas te está pescando a ti.